Proyecto 40. Disfruta con nosotros una buena taza de café. Uno casi puede predecir que va a aumentar en los homicidios y la violencia. Es que ahí está también hospedado un líder del cártel del Golfo. Entonces realmente iban sobre él. Nuestra cifra negra en periodos vacacionales, si bien ha bajado, no deja de ser significativa. El debate internacional entre Occidente está precisamente basado sobre el tema de la inequidad de ingresos. El mejor debate y un sofisticado análisis con la información de primera mano la degustamos con una buena taza del primer café. Dictan auto de formal prisión en contra del dueño de Oceanografía, Amado Yáñez. Declaran emergencia en 181 municipios del país por depresión tropical Boris. Instalan Comité Ciudadano que dará seguimiento al Plan Michoacán. En ningún otro estado de la República se ha constituido un instrumento ciudadano como el que se constituye hoy, donde la sociedad tendrá una participación activa y organizada. Ponen en marcha nueva red eléctrica subterránea en el centro histórico de la Ciudad de México. Lo único que nos ocupa a ambos órdenes de gobierno es generar condiciones de mayor bienestar para las sociedades a quienes nos debemos. Conceden amparo a menor víctima de bullying. 300 prorrusos han muerto en las últimas 24 horas, aseguran autoridades de Kiev. ¿Qué tal? Muy buenos días. Son las 7 de la mañana. Bienvenidos al primer café. Raimundo Herrera Palacio. ¿Cómo está, María? ¿Cómo están esta mañana? Muy bien, sí, igualmente. Hay muchas notas. Bueno, se está quemando al norte del país. Está casi 50 grados el día de ayer. Y en el istmo de Tehuantepec tenemos una tormenta tropical, Boris, que está pegando bastante fuerte. Es que el norte es una depresión tropical. El norte ya no es el trópico. Ya no es el trópico. El centro y sur mexicano se entran en el trópico. Pero mira, sí hay muchísima información. Tenemos, por ejemplo, algo espectacular. Ayer se levantó el PAN de la mesa de la negociación de las leyes secundarias de la reforma energética porque lo que dice es no están cumpliendo con la reforma política. Condicionó el PAN el apoyo a las leyes secundarias de la reforma energética a cambio de la reforma política que tendría que estar ya lista y aprobada por 16 estados, 16 más 1 en el país para que pueda ya ser una reforma constitucional, y lo que dice el PAN es que ni siquiera ha llegado una iniciativa a ningún congreso local. Entonces lo que dicen es, pues muestren un poco de voluntad política. Finalmente se aprobó la reforma constitucional de la ley energética en 4 días, pues sí pueden hacer algo por la reforma política también. Pero en sí mismo esa declaración tiene algo de políticamente incorrecto, y es no asumir el espíritu federalista. Digo, sabemos que en términos políticos... No, pero por supuesto que sí. Cierto, pero... Y una gran desconfianza. Sí, lo que plantean es que ni siquiera ha llegado. No que se esté discutiendo y esté parada. No ha llegado. Ese es un poco lo que dicen. Confían en que al final llegará, ¿verdad? Pero por lo pronto se levantaron de la mesa. También vinculado a la reforma energética, aunque realmente no, más bien por el género, Pemex vendió ya el 7.86% de las acciones que todavía tenía de Repsol, y con eso ya cierra un capítulo que fue muy ríspido en la relación de Repsol, que es una empresa española, y Pemex a lo largo de los años, sobre todo un debate muy fuerte el año pasado y el antepasado sobre si realmente México, Pemex, debería tener acciones en una empresa como Repsol. En este momento, casi en tiempo real, el presidente Enrique Peña Nieto debe ir partiendo de Gander, Canadá, donde hizo una escala en esta carcacha de avión que tiene el presidente de la República. Por eso no puede volar directo a Europa, entonces tuvo que hacer una escala técnica en Gander, en Canadá,
allá por Terranova para poder reabastecer de combustible el avión que lo va a llevar a Portugal, donde alrededor de la 1 de la tarde, hora de México, llega a Lisboa, donde va a iniciar una visita de trabajo, y de ahí se va este fin de semana a el Vaticano. Es la primera vez que un jefe de Estado mexicano va solamente a el Vaticano a hablar con el jefe de Estado, a ser jefe de la Iglesia Católica. Siempre había sido un viaje donde iban a Italia a hacer una visita en Italia, en Roma, el gobierno italiano, el jefe de Estado italiano, y aprovechan para ir al Vaticano. ¿Por qué subrayo esto? Porque debería de ser una señal para la jerarquía eclesiástica aquí en México, que lleva semanas enfrentándose con el presidente a través de su semanario Desde la Fe, que sale todos los domingos. Y un reconocimiento de la popularidad del Papa, probablemente también. Como Papa latinoamericano y por el liderazgo que está teniendo. Ahora, fíjense nada más quiénes van. Van con el presidente, además del canciller, que es como natural. Sí. Va el secretario de Hacienda, Luis Videgaray, y se suma para la visita del Vaticano el jefe de la oficina de la presidencia, Aurelio Nuño. Es decir, van dos operadores políticos del presidente que no están en la primera línea pública de la operación política. Y de ahí se va a España, donde el jefe de Estado ya le dicen en inglés el lame dog, o sea que ya no sirve para nada. Sí. El jefe de Estado, el rey Juan Carlos, todavía lo va a recibir porque hasta el 18 Felipe será legalmente proclamado Felipe VI. Siento decir que por su condición física, lame dog en este caso. Sí, se aplica. Ahora, le dice, hola mi rey, hola mi rey. Es muy importante lo que dijo hoy. Hoy hubo un discurso que siempre se da en Navarra, donde el príncipe de Asturias, Felipe, dio su primer discurso ya con el trono heredado y en proceso de ser legalmente entronizado, donde dijo, por eso resalto la parte del discurso, que España es una nación con diversidad, pero con intereses comunes, es decir... Dedicado a los catalanes. Dedicado a catalanes, sí. Dedicado a vascos y dedicado al 52% de los españoles que dicen hay que ir a un referéndum y al 30% de los españoles que no quieren ni ser españoles ni quieren ser monárquicos. ¿Tendría algún significado el evento de ayer que fue puramente militar y no hubo absolutamente un discurso comparado con lo que estás diciendo? También es un evento que se da todos los años. Lo que pasa es que en este instante, en este momento, ya el contexto cambió profundamente. Estos temas no están en el PAI. Lo que está en el PAI, con 19% de los impactos, que es el número 1, es el secretario de Hacienda, Luis Videgaray. Estuvo ayer en Morelia, donde forma el Comité Ciudadano para Michoacán. Esto tiene, insisto, 19% de los impactos, pero no está relacionado los impactos en sí mismo con el Comité Ciudadano, sino con una declaración que hace el secretario, donde dice que la Secretaría de Hacienda está investigando a las empresas michoacanas que laven dinero o que estén vinculadas con la delincuencia organizada. Con 18% de los impactos es este evento ayer en el Centro Histórico de la Ciudad de México, donde el presidente Peña Nieto anuncia, junto con el jefe de gobierno del Distrito Federal, Miguel Ángel Mancera, una inversión de 1,000 millones de pesos en el Centro Histórico para la red eléctrica subterránea. Se moderniza la red eléctrica subterránea en el Centro Histórico de la Ciudad de México. Muchas primeras planas con la foto emblemática. El tercer tema, con 17% de los impactos, es que a partir de hoy se endurecen las penas contra el secuestro. Lo que dicen los legisladores que impulsaron mucho esto es que de ahora en adelante se van a morir en la cárcel aquellos secuestradores que se les vean todos los agravantes. También es importante decir que hay provisiones para aquellos funcionarios públicos o servidores públicos que participen en los secuestros. El siguiente tema, que es el cuarto tema, con 16% de los impactos, 10 corrientes de la izquierda formaron ayer un frente de izquierda para apoyar la candidatura unánime del ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas al PRD, y se enfrentan directamente con Nueva Izquierda, que es la corriente de los chuchos, que tienen el control actual de la dirigencia y del aparato político
del PRD. Estamos viendo aquí una fuerza muy importante contra la corriente de los chuchos para quitarles la hegemonía, el control de un partido que consideran que ellos no han estado a la altura de las expectativas. El quinto tema, ayer el Banco de México sacó su encuesta con analistas que también ajustaron su estimación de crecimiento a 2.7% para este año, que es prácticamente idéntico por 7 centésimas, ¿no?, a lo que ya establece la Secretaría de Hacienda como la meta de crecimiento para este año. Lo que dicen los analistas, a diferencia de lo que dicen otras instituciones, es que esto tiene que ver con la inseguridad y el bajo consumo. El sexto tema, pues no hay. No, sí hay un sexto tema, porque está empatado con 15%, por eso no lo encontraba yo en este PAI informativo de la agencia Intélite, que es algo también muy importante, porque por primera vez se otorga legalmente, un juez de distrito federal se le otorga un amparo, hay un fallo a favor de una niña que pidió que actuara la autoridad judicial por bullying en contra de ella, y lo que le otorga es fallo en contra de las autoridades educativas por omisiones que llevaron a la violencia infantil contra esta niña, que no es identificada y que no vamos nosotros tampoco a identificar porque es una menor, y lo que le dan este juez de distrito es medidas cautelares contra los niños que hicieron la violencia en su contra, y le ponen protección discreta dentro de la primaria en la cual sucedió. Una mujer va a ser la protectora de esta niña, y lo que dice el juez es tendrá que ser con mucha discreción, es decir, no va a haber una policía Robocop dentro de la escuela, va a ser una autoridad, una funcionaria, pero va a estar vigilando. Como fenómeno social, creo que aquí deberá llamar la atención cómo temas de política pública se siguen judicializando. Es decir, a falta de una política pública que resuelva, vamos a otro poder, que en este caso es el judicial, a ver si tiene capacidad para resolver. Y el no darle una custodia o el no darle esa protección, y si sigue este acoso contra esta niña, pues van a sufrir consecuencias las autoridades de la policía. Este es el PAI informativo. Oigan, en las portadas hay algunas cosas interesantes. Me gustaría resaltar la portada de La Razón. Además, ha habido varias fotos en varias de estas portadas en donde se ve al jefe de gobierno capitalino con el presidente en este evento en donde se inaugura todo este nuevo sistema eléctrico para el centro de la Ciudad de México, que me pareció interesante la foto, y todas las fotos dan una imagen de la cercanía que se percibe entre el presidente. Mucho amor del presidente al jefe de gobierno. ¿Cuál es el problema del jefe de gobierno desde mi punto de vista? Ahí está la foto. Que él lo dijo ayer. Él tiene que salir a declarar que él tiene una vocación de izquierda. Cuando él hace este tipo de declaración, significa que ya se está dando cuenta que algo está, o si no está dando cuenta, algo está sucediendo. Una frase del discurso me parece que es muy relevante aquí, porque habla de este evento en el contexto de la reforma energética. No como un evento independiente de, sino como casi producto de. Pues déjenme volver un momento a la portada de La Razón, en donde hablan del famoso caso Martí, en donde hay muchos cuestionamientos de cómo falló una juez, y básicamente podría empezar de nuevo este proceso en contra de un secuestrador, donde, según las notas periodísticas, hay muchísimas pruebas. ¿Por qué se me hace un tanto irónico esta portada? Pues surge esta portada el mismo día en donde se empieza a implementar una legislación donde dramáticamente incrementa las sentencias en contra de los secuestradores, y lo que te da a entender es esto: no importa lo que diga la ley, si tú tienes jueces que de una forma u otra van a fallar. Aquí lo que están cuestionando, que podía haber hasta algo irregular o corrupción, o sea, más allá de que faltó una firma, y no es muy claro que si faltó una de las firmas en los... Que si fue un tema de proceso, están insinuando que fue otra cosa. Entonces no importa que haya una ley que le estén dando 180 años a un secuestrador, el hecho es que el problema fundamental en este país no son las sentencias, el problema fundamental son las investigaciones y la forma en que se manejan
estos procesos. Y eso es lo que estamos viendo en la portada de La Razón. ¿A ti qué portadas me gustaría te rescatar gustaron, la Paco? no es portada en la jornada, es una foto de páginas interiores, pero es la portada del País, que es a la que se refiere Raimundo. Me parece muy relevante lo que el País destaca. Felipe VI será rey en 15 días con 90% de apoyo de las Cortes. Es decir, 10% van a votar en contra de la monarquía en las Cortes. Pero creo que la intención de este 90% de consenso contrasta mucho con lo que se está midiendo en España respecto al apoyo a la monarquía. Entonces, ¿cómo rescatar lo que dicen las Cortes como una especie de voto indirecto? Por eso contra están lo que en la dice más ciudadanía? profunda crisis institucional de la época moderna de España. La crisis de los partidos políticos, la crisis de las Cortes, la crisis de la Iglesia, la crisis de la monarquía, la crisis política social. Están todas las crisis. La tormenta perfecta en España en este momento donde abdica el rey Juan Carlos, y hoy el País también publica lo que va a ser la historia oficial de la salida del rey Juan Carlos, donde les cuenta el País cómo fueron, cómo lo vino pensando hace varios meses, lo estuvo platicando con su hijo Felipe, y que planteó inclusive 3 fechas con Felipe para abdicar. Escogió la fecha intermedia. Pero esta versión, que es una versión que viene de la zarzuela, del Palacio Real, porque no pudo haber salido de otro lugar con el detalle, pues lo que viene a cuestionar es de por qué en este momento, por qué fue tan intempestivo, qué viene ya la cárcel para la hija Cristina, qué es lo que está sucediendo. Es un poco, y por eso menciono, la historia oficial. Y con esto se queda. La historia está muy bien manejado, se diría en México, la narrativa de la abdicación está planteada hoy en las páginas del País. Ahora, también yo quisiera brincarme rápidamente, antes de que nos consuma más el tiempo, en el New York Times, hoy viene publicada una entrevista con la presidenta Dilma Rousseff de Brasil, donde se defiende o donde critica a sus críticos que le dicen que Brasil no estaba preparado para organizar este Mundial de Fútbol, y, entre otras cosas, defiende también pues el costo de los nuevos estadios y la infraestructura. Es la primera entrevista de la presidenta Dilma Rousseff sobre este tema, que hay que decir, no quería hablar ella sobre esto, porque cada vez que le insinuaban de que por qué Brasil estaba hecho un desastre en materia de infraestructura y en materia de promesas incumplidas, ella reaccionaba con enorme violencia. Pues ya tiene que salir hoy, escasa una semana de la inauguración del Mundial de Fútbol, a defender lo que es un desastre en infraestructura en Brasil. El Estadio de Sao Paulo, donde se inaugura de este jueves en 8 la Copa del Mundo, por cierto, la más costosa en la historia de las Copas del Mundo, casi 15.000 millones de dólares, no tiene terminadas las tribunas. No se han terminado los trabajos en los estadios. Los reporteros que ya están en Sao Paulo dicen que los alrededores del estadio de Sao Paulo, que por cierto está muy lejos del centro de la ciudad y no hay transporte público suficiente, ni siquiera está pavimentado. También en la portada del New York Times, yo creo que vale la pena mencionar que México es parte de esta portada. Hay una foto en donde hay 3 niños desayunando y está relacionando, que está muy interesante, porque el tema tiene que ver con los más de 60,000 menores que han estado entrando a Estados Unidos anualmente, escapando de pobreza, pero en este caso están escapando de la violencia de las pandillas. Ahí está la fotografía. Esto es uno de los temas que trajo el secretario Kerry a México cuando su visita reciente, el incremento en el flujo, no el tráfico, el flujo de niños hacia Estados Unidos a través de la frontera. Y que es un fenómeno centroamericano. Es un fenómeno centroamericano, que eso es lo interesante, pero en la foto sale una foto de 3 niños mexicanos. Son 3 niños, dice la foto, los identifica como niños mexicanos, aunque la información, el gran reportaje, gran por el tamaño que trae el New York Times,
tiene que ver con los hondureños. Es una información inclusive fechada en Tegucigalpa, la capital de Honduras, pero los niños son mexicanos. Que es una agenda del New York Times que trae ya por lo menos desde hace un par de meses un artículo terrible que salió hace aproximadamente un mes sobre una niña de 12 años que no pudo llegar a ver a sus padres en Chicago porque en un centro de protección infantil en Juárez pues prácticamente desapareció, ¿no? Muy delicado para México. Quisiera hacer nada más una pequeña predicción de primera plana para mañana. El discurso hoy a las 5 de la mañana hora de México de Barack Obama en Polonia, donde pues no tiene otra posición que tomar más que referirse a la posición de Estados Unidos y ante Rusia y la OTAN. Así es, no más del discurso rescataría y me llamó mucho la atención. Habla de los migrantes polacos en Chicago, él siendo de Chicago habla de lo importante que es la migración polaca, valida a Walesa, valida al Papa, ¿no? Habla de la importancia del Papa y cómo los polacos suelen no asumir las cosas por destino, sino pelear por en sus luchas, digamos, nacionalistas. Me llama la atención porque en este contexto tiene mucho sentido, ¿no? Bueno, portadas para informativo. Nos vamos a un corte mucho más aquí en el Primer Café. No se vayan. El Instituto Federal de Telecomunicaciones está por definir sanciones contra las empresas Telmex y Dish por haber hecho una alianza irregular. La irregularidad más importante es que Teléfonos de México está expresamente prohibido de utilizar servicios o de prestar servicios de televisión porque su propio título de concesión así lo señala. Hay un punto específico en donde la empresa Telmex está impedida de incursionar en los servicios de transmisión de señales de televisión. En el 2008, Telmex y Dish notificaron a la entonces Comisión Federal de Telecomunicaciones que su alianza era estrictamente para permitir que los usuarios pudieran pagar este servicio de televisión de paga a través de los recibos de Telmex. Pero mintieron. Documentos confidenciales revelados por el periodista Carlos Mota muestran que ambas empresas ocultaron un acuerdo para que Telmex comprara el 51% de las acciones de Dish. Estaba ese acuerdo. Y el otro punto muy importante es que estas empresas omitieron informar o omitieron esta información cuando se le comunicó de esta supuesta alianza a la Comisión Federal de Competencia. Entonces, eso es el punto grave, que ellos ocultaron esta información u ofrecieron información a medias a la Comisión Federal de Competencia, lo cual, si hubiera sido de otra manera, pues nunca hubieran permitido esta alianza, ¿no? Una vez comprobado que Dish y Telmex le mintieron a la autoridad, solo hace falta la sanción del Instituto Federal de Telecomunicaciones, de acuerdo con los términos del artículo 19 de la Ley Federal de Competencia Económica. Podría haber un título de concesión violado de parte de Teléfonos de México, lo cual podría implicar, dado este acuerdo de cesión, que incluso se le pueda revocar el título de concesión a Teléfonos de México, lo cual lo inhabilitaría, o por lo menos al grupo económico que controla actualmente a esta empresa, a la posibilidad de seguir operando Teléfonos de México como lo hemos conocido en los últimos años. Los analistas consideran que la sanción del IFT deberá ser ejemplar para demostrar que tiene los elementos para velar por la competencia económica del sector en el país. Proyecto 40. Servicio del metro por día. Transportó a más de 1.608 millones de pasajeros. La estación con mayor afluencia fue Cuatro Caminos. La estación menos concurrida fue Tlaltenco. El dato útil para comentar en el café. ¿No te gustan las corbatas amarillas? Sí, uso corbatas amarillas, pero no estoy casado con las corbatas amarillas. Otras historias. Viernes 21:45. Proyecto 40. Horacio Villalobos, Pilar Bolívar, Mauricio Valle. Farándula 40. Miércoles 22 horas. Proyecto 40. Alberto Barranco y Cintia Francesconi te hablarán del ser humano detrás de la leyenda urbana. Sábado 21:30 horas. Proyecto 40. Every single episode is something new. Can't wait for you to see it. Los Restauradores. Viernes 22 horas. Proyecto 40. Aquí hay una
una presencia. Puertas más allá. La difunta dueña. Telescopio. Viernes 17:30 horas. Proyecto 40. A México también lo vamos a mover por mar. Por eso se modernizaron y ampliaron los puertos de Veracruz, Lázaro Cárdenas y el de Manzanillo, en el que se logró la meta de mover más de 2 millones de contenedores, ampliar el comercio con el mundo, promover inversiones y, por supuesto, crear más empleos bien pagados. Esto es mover a México. Mover a México. Gobierno de la República. Vivir por el momento es el espíritu de Brasil. Este mes, profundiza, entérate y aprende. Brasil sin balón. Proyecto 40. Todos los días suceden acontecimientos que cambian el rumbo de nuestro país. Infórmate de lunes a viernes a las 18:30 horas en Informativo 40 con Lili Telles. Hola, ma. ¿Qué estás haciendo aquí? Quiero platicar con ustedes. No hay nada de qué platicar. ¿Por qué no me quieren? Tu color favorito es el gris. Es solo un color. Eso ni siquiera es un color. Discriminar a alguien por su color favorito es tan ridículo como discriminarlo por su color de piel, género o preferencia sexual. Ven al Museo Memoria y Tolerancia, frente al Hemiciclo Juárez, Centro Histórico. No va a acabar. ¿Qué tal? Qué bueno que continúan con nosotros aquí en El Primer Café. Un juez federal dictó auto de formal prisión en contra de Amado Yáñez Osuna, principal accionista de la empresa Oceanografía, esto por el presunto fraude de 500 millones de pesos en agravio de Banamex. El empresario podrá enfrentar el proceso en libertad si cubre con el pago de una fianza de 80 millones de pesos. Actualmente Amado Yáñez está internado en un hospital en la Ciudad de México, donde convalece a causa de una intervención quirúrgica. La gran interrogante, Raimundo, es... Son dólares, ¿no? 500 millones de dólares contra Banamex, sí. Que por cierto, pues esto que hizo Banamex, que ya hay varias personas despedidas del grupo, de Citigroup y de Banamex, le provocó ya una baja en la calificación por parte de Moody's, es decir, está teniendo un impacto en Citi. La pregunta es de si otra va a haber naturaleza. una investigación penal también contra esas personas. Yo me imagino que claro sí. que hay una investigación penal, por supuesto que hay una investigación penal, por eso está involucrado el FBI en Estados Unidos y por eso está aquí la PGR involucrada. Está la parte de la orden de aprehensión, que quiere decir que la PGR le sigue entregando al juez las pruebas suficientes para que cuando menos en esta fase le digan que hay una orden de aprehensión. Lo de la fianza ha sido pues muy polémico porque dicen, bueno, después de este desfalco, de este fraude, ¿por qué con una fianza de 80 millones de pesos se va? Es muy baja. Yo no sé si es baja o no es baja, lo que sí sé es que es la ley. Sí. Entonces, si no, como dijo el presidente Rajoy ayer a los catalanes y a los vascos, si no les gusta, que si ustedes quieren un referéndum que tenga vinculación legal, pues cambien la ley, porque no está previsto en la Constitución. Es un poco aquí, ay, me gusta, pues no me gusta. Pero esto no significa que para que cambie ese tipo de situaciones, pues se tiene que cambiar la ley. Entonces, el asunto no es por qué le dan la fianza, sino por qué tenemos en estos casos leyes que puedan de alguna manera ser tan laxas, aunque 80 millones de pesos. Ahora, en términos mediáticos, otra vez es uno de estos fenómenos de creas un monstruo, ¿no? Le pruebas todo mediáticamente y legalmente lo dejas impune. Sí. Eso es lo que está pasando otra vez. Eso es lo que es la percepción, que eso es muy, muy importante. Aunque en realidad la fianza no significa libertad. Significa que va a poderse defender sin estar en la cárcel. Sigue siendo investigado. No, claro, y no puede salir del país. Tiene que estar todo el tiempo pues como checando tarjeta. Hay reportes en la prensa hoy que ya pagó la fianza. No se sabe todavía si ya pagó la fianza o no, pero de cualquier manera
él no puede moverse de México. No lo exculpa, digamos. No lo exculpa, de ninguna manera lo exculpa. Bueno, en otra información, como ya le habíamos comentado el día de ayer, la Cruzada Nacional contra el Hambre busca beneficiar a más de 5 millones de personas en este año. A un año de la puesta en marcha de la Cruzada Nacional contra el Hambre, más de 3 millones de mexicanos tienen garantizado el abasto alimentario y se pretende que para el cierre de este 2014, más de 5 millones de personas reciban este beneficio. A estos sectores, a los menos favorecidos, a los que viven en condición de pobreza extrema y que padecen hambre, a quienes dedicamos gran parte y la mayor prioridad del esfuerzo del Gobierno de la República. Para este programa se han destinado más de 346 mil millones de pesos y hasta el momento el Gobierno federal ha logrado distribuir 294 mil tarjetas sin hambre, instalado más de 3,000 comedores comunitarios en todo el país y favorecido a más de 400 mil familias con el programa Oportunidades. Este esfuerzo es encabezado por la secretaria de Desarrollo Social, Rosario Robles, quien afirmó que se planea que la Cruzada Nacional contra el Hambre llegue al Distrito Federal, por lo que ya se trabaja con autoridades delegacionales de la capital. Regresamos con nuestros analistas a la mesa de El Primer Café. Oye, ayer comentábamos que el presidente incrementó la meta de la Cruzada contra el Hambre a 5.5 millones de mexicanos, que era más o menos el 73% de aquellas personas que viven en extrema pobreza. Tú mencionabas algo muy interesante ahorita, con una observación de que todas las imágenes que vemos sobre el combate a la pobreza tienen que ver con comunidades indígenas, como si la pobreza, como si el hambre y la extrema pobreza se ubican únicamente en el campo mexicano, y no es así. Y la secretaria Rosario Robles ayer dijo algo muy relevante, que el 40% de la pobreza urbana de este país, que como dices, Raya, a veces suele ser más cruel, se concentra en 141 ciudades del país. Por eso fue importante este último comentario que tuvimos en el reportaje, de que ahora esta cruzada viene a la Ciudad de México, a pesar de que inicialmente, si ustedes recordarán, hace algunos meses, casi un año, en donde se cuestionaba desde la Ciudad de México, el PRD en la Ciudad de México cuestionaba esta cruzada, y uno de los grandes críticos, que a mí me parece siempre interesante, ha sido de la cruzada contra el hambre, viene desde el PRD. Ahora, pensando... Porque ellos lo enmarcaban en una lucha política. Exacto. Por la capital de la República, que ha sido y es pues realmente el único bastión que le queda al PRD en el país. Ahora, aparte de esta crítica también, no sé si viene de un problema que tenemos como sociedad de reconocer que esto es real, que es cierto. Exacto. Es decir, cuando empezó este programa había cierta restricción como, pero eso en este país ya no es problema. No hay hambre. ¿Por qué razón vamos a tener un programa de esta naturaleza? Yo creo que también hay cierta negativa, cierto problema casi de autoestima nacional, de si reconocemos que esto es un problema y hay que enfrentarlo, sigue diciendo que estamos en condiciones de carencia seria. Ahora, lo que tú mencionaste de algo que es muy interesante cuando lo vemos en la línea del tiempo, cuando dices el PRD, bueno, cómo gritó el PRD en su momento, ¿verdad? ¿Y qué es lo que sucedió qué es lo que está sucediendo con el PRD? De manera anecdótica, ayer en este evento del presidente, con el jefe de gobierno en el centro histórico, bueno, quienes corrieron a tomarse una selfie con el presidente fueron 2 delegadas del PRD, virulentas, beligerantes, diciendo, bueno, ¿en dónde está realmente la discusión política? ¿Dónde debe estar el debate político? Pues quizás el debate político en esta materia, en el Distrito Federal, es de qué manera se resuelve el problema de la pobreza extrema y el hambre en lo que es esta mancha urbana que es la Ciudad de México y la zona metropolitana. Ahora es un debate que puede ser muy práctico, muy aterrizado, como lo dijiste, la disputa por la territorialidad de esta ciudad, pero puede ser también uno ideológico del posicionamiento del PRD con el monopolio de la política social. Es decir, este programa en realidad está cuestionando ese monopolio y está diciendo: no solamente basta tener política social, sino hay que radicalizarla incluso más. Y para darnos más detalles sobre este programa, le agradecemos muchísimo que nos acompañe esta mañana la secretaria de Desarrollo Social, Rosario Robles. Gracias, Rosario, gracias por acompañarnos aquí en El Primer Café. Muy buenos días.
Muy buenos días, Ana María, me da mucho gusto saludarlos. Estábamos comentando, no sé si escuchaste en estos últimos momentos, sobre cómo había habido cierta reacción negativa en contra de la Cruzada del Hambre, y parecería que por lo menos en este momento ya no hay un cuestionamiento de que si se necesita o no la cruzada, que si hay hambre o no en México. Parecería que ya el proceso va hacia adelante, y de hecho este programa lo vamos a encontrar aún en la Ciudad de México. Sí, lo que pasa es que hemos a lo largo de este año acreditado que la Cruzada Nacional contra el Hambre no tiene ninguna intencionalidad de carácter político, que lo hemos trabajado con muchísima transparencia con los gobernadores y los presidentes municipales de todos los partidos políticos en coordinación con ellos, y eso creo que ha dado mucha tranquilidad a quienes pues a lo mejor sentían que iba a ser un programa de carácter electorero, que se iba a estar utilizando para otros fines que no fueran el de esta causa tan noble y que todos compartimos, que es la de combatir el hambre. Rosario, buenos días, te habla Raimundo Riva Palacio. ¿Qué tal, Raimundo? Muy buenos días. Rosario, tú ayer hablabas de la pobreza, del hambre en las zonas urbanas y dabas varios datos. ¿De qué tamaño es la gravedad de la pobreza extrema y el hambre en las zonas urbanas? ¿Y qué tan amplio está extendido este fenómeno o problema en México? Mira, los datos de Coneval, que es la instancia encargada de medir la pobreza en función de lo que INEGI levanta, nos indican que el 60% de la pobreza está ya en las zonas urbanas. Es decir, esta idea de que la pobreza básicamente se concentraba en zonas rurales, indígenas, pues ya no es tan estrictamente cierta, aunque obviamente en esta zona sigue habiendo una pobreza extrema, que además abarca en algunos de estos municipios casi la totalidad de estos municipios. Pero en las zonas urbanas ya tenemos también polígonos, tenemos zonas periurbanas, áreas que concentran esta pobreza extrema y también el hambre, porque muchos de estos polígonos vienen de la migración justamente de esas regiones. Y esta pobreza, el no haberla visibilizado y atacado en el buen sentido de la palabra durante años, pues es lo que ha generado también muchos de los problemas que hoy padecemos, de polarización social, de encono, de resentimiento. Entonces, uno de los objetivos que nos hemos planteado y que desde el inicio de la cruzada se nos cuestionaba: ¿por qué incorporan ciudades? ¿Por qué Acapulco? ¿Por qué esta ciudad Juárez? ¿Por qué incluso la Ciudad de México? Nosotros explicábamos que estos datos duros nos indicaban que también en estas áreas estaba concentrado el hambre y la pobreza urbana, y que teníamos que trabajar porque eran mexicanos y mexicanas que tenían los mismos derechos que están en las zonas indígenas, en las zonas rurales, y las mismas carencias. Es una pobreza diferente, pero es tan lacerante y tan dolorosa como la otra. Rosario, tú estás hablando de este 60% en una buena parte como resultado de la migración interna hacia las ciudades. Y a partir de este argumento, Rosario, te pregunto si todo el esfuerzo que está haciendo no es únicamente para ponerle un piso a la pobreza extrema y al hambre, y no se está resolviendo el problema de raíz. Y a donde voy es, no sería de tu competencia la resolución del problema de raíz, pero si hay toda esta expulsión de tantos miles de mexicanos hacia las zonas urbanas, pues lo que significa es que no hay políticas públicas ni desarrollo económico en las zonas que son expulsoras de estas personas. Entonces, si no es muy limitado en términos de abordamiento integral global a este fenómeno. Bueno, evidentemente que la Cruzada Nacional contra el Hambre va dedicada exclusivamente a combatir esta situación de carencia alimentaria, y estamos hablando de una población objetivo de 7 millones de mexicanos, y la pobreza en México es de 53 millones de mexicanos. Es insuficiente con la Cruzada Nacional contra el Hambre resolver el problema de fondo de la cruzada, de la pobreza en el país.
Entonces, evidentemente que por eso hemos sido muy claros, y lo fue el presidente Peña Nieto el lunes, esto es un aspecto de la política social de todo el gobierno que incluye otras estrategias y que tiene que ver también con otros ámbitos para combatir la pobreza y todo lo que se deriva de esta circunstancia en México. Por un lado, el rediseño de las políticas sociales, por el otro lado, la reforma al campo, y finalmente las grandes reformas cuyo objetivo es justamente un mayor crecimiento y una mayor generación de empleo que lleve realmente a combatir de raíz el fenómeno. Pero si no hay desarrollo regional, y yo creo que este es uno de los grandes temas, y sobre todo si hablamos del sur-sureste, si en estos estados tan pobres como Chiapas, Oaxaca, Guerrero, por poner 3 ejemplos significativos, no promovemos un desarrollo regional de gran calado que permita que ahí justamente se generen los empleos y se estabilice, digamos, esta situación, pues va a ser muy difícil que la gente deje de salir de sus regiones para ir a buscar otras oportunidades. Secretaria, muy buen día. Paco Abundis, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Paco? Muy buenos días. ¿No has sentido tú un cambio de actitud por parte de la sociedad de cuando se inició este programa? Yo sentía como alguna restricción para reconocer que esta política social era necesario, porque al decir que es necesaria, estás diciendo que esa es la condición del país. Y ha habido, yo creo, una labor primero de convencimiento a una parte de la sociedad que no se enfrenta con esta realidad como lo hace la otra mitad de México, y yo creo que era algo necesario, es decir, era reconocer que estos somos, y por lo tanto esta política pública hace falta. ¿Tú has sentido un cambio? Absolutamente, porque al principio, y además pues tuvimos el problema de que en medio de esto se atravesara la situación en Veracruz, y esto pues nos dio una mala nota cuando inició el programa, pero finalmente tuvimos que decirle a México que hay hambre. Eso es lo que hizo el presidente de la República, porque siempre que se utilizaba la palabra hambre, pues pensábamos en otros países, pensábamos en África, y no volteábamos a ver la realidad de regiones como la montaña de Guerrero, algunas regiones de Oaxaca, los altos de Chiapas, o lo que señalábamos, ni siquiera pensábamos que lo teníamos en las propias ciudades. Entonces, esta labor de sensibilización y este hecho desde los lugares, es decir, que hemos recorrido, ido justamente ahí donde está esta pobreza extrema alimentaria, y mostrado a la sociedad que existía esta realidad y que entre todos teníamos que encararla, ha ayudado muchísimo a que no solo la gente reconozca el problema, sino valore la acción del gobierno, porque finalmente todo esto tiene que ver también con construir un México en paz y un México incluyente, porque el que no haya hambre, el que se esté enfrentando esta situación, el que se estén dando opciones en estos lugares, pues evidentemente también contribuye a la paz del país, en la que todos tenemos que ver. Secretaria, bueno, le agradecemos muchísimo que nos haya acompañado esta mañana aquí en el Primer Café. Gracias, Rosario. Al contrario, un abrazo a todos. Gracias. Secretaria. Buen día. Gracias, Rosario Robles, secretaria nos dice de Desarrollo Social. Nos dice Alexia Incómoda, no den tanta información, den más análisis. Y nos recuerda también algo muy importante. Mañana son 5 años de la tragedia de la guardería ABC en Hermosillo. Yo creo que parte del objetivo de este programa es un poquito los dos. O sea, sí tenemos, yo creo que sí, en el Primer Café sí jugamos un papel importante de dar información, pero información con análisis. Oye, aquí están informando ahorita que para los que quieren ir al Mundial de Fútbol, se acaban de poner a disposición del público 180,000 boletos, así que corriendo pueden en este momento comprar boletos. Yo voy a comprar por lo menos 20, válgame la canción. Nos vamos a un corte, no se vaya mucho más aquí en el Primer Café. ¿Qué hago aquí? ¿Cómo lograr que me escuchen? ¿Cómo ser feliz? Constantemente, los jóvenes se hacen estas y otras preguntas. La respuesta está en los libros. La lectura de las letras es el primer ejercicio imaginativo que un ser humano pueda tener.
saber que un sonido implica una palabra y que esa palabra tiene un significado y que ese significado implica un estado de ánimo para un ser humano. Cientos de alumnos del plantel azteca se identificaron con las historias de autores como Dickens, Dostoyevsky y Flaubert. Me llevo una gran experiencia porque sí sabía algunas cosas de las que nos platicó, pero nos las platicó de una manera tan profunda y tan directa que lo pudimos comprender a simple sonido. Tomar esta conferencia me ha hecho reflexionar muchas cosas sobre que alguien ya imaginó esos mundos para que alguien más los vea y dejarles ese conocimiento para transmitirlo a las siguientes generaciones. Gracias a esta ponencia, el maestro Raúl Quintanilla, director del Centro de Formación de Actores para la Televisión, CEFAT, logró despertar el interés de los jóvenes por los clásicos. El que nosotros podamos tener puntos de vista de autores y diferentes tipos de géneros, bueno, pues nos va a permitir también tener otro tipo de historias, acrecentar nuestro acervo. Releer a los clásicos, decía Italo Calvino, es recuperar una parte de nosotros. Es lo que hicimos con las primeras grandes lecturas, seleccionar clásicos del siglo XIX que nos explican nuestra sociedad actual. La colección Primeras Grandes Lecturas reúne 12 títulos y es una colección de Editorial Porrúa y Círculo Editorial Azteca para promover la lectura. Ania Negrete, Proyecto 40. Servicio del metro por día. Kilómetros recorridos, 42.087.784. Total de energía consumida, 823.442.595 kilowatts. El dato útil para comentar en el café. Conoce los titulares del día una noche antes. Es la de 8. ¿Cuál es? La mía. No, la mía. No, la mía. Jueves, 21:45 horas. Proyecto 40. Todos guardamos secretos. Bienvenidos al Refugio de los Conspiradores. Sábado 22 horas. Proyecto 40. ¿Dónde la verdad gana? Arranca. ¿Quién promueve la transparencia de los recursos de sindicatos y partidos? El PRD, sin duda. ¿Cuál es el partido que impulsó las candidaturas ciudadanas? Los del PRD. Muy bien, señores. Sigan diciéndonos la verdad. 25 años despertando conciencias. PRD. La cultura y la sociedad toman la palabra en La Entrevista con Sarmiento, miércoles 21:45 horas. Proyecto 40. Ellos cuentan las historias. Ellos ponen el precio a esas historias. El precio de la historia. Jueves 22 horas. Proyecto 40. En la Cámara de Diputados, estamos trabajando para transparentar, promocionar y reglamentar la donación de órganos. Cámara de Diputados, 62ª legislatura. Oscar Mario Beteta te brinda una visión más allá de lo que hoy es noticia y mañana será historia. Visión 40, lunes a viernes, 14 horas. Proyecto 40. La vida tiene sentido cuando haces lo que te emociona. Y a mí me entusiasma ver esa película de Bob Hope. No sé por qué la pasan tan tarde. Cada día a las 15 horas. Proyecto 40 presenta el cine que siempre has querido ver en la televisión. Sí, tiene razón. Solo que no es igual. Tienes razón. Es el cine alternativo en la televisión. Cinema 40. Lunes a viernes, 15 horas. Proyecto 40. Lo que necesitas saber está en proyecto40.com. Dale clic al Internet inteligente. Tengo 5 temas. A ver, pago por ver. Pagas por el van 2. ¿Lo tomas o lo dejas? Martes y jueves, 21:30 horas. Proyecto 40.
el secretario de Hacienda, Luis Videgaray, tomó protesta a los 16 integrantes del Comité Ciudadano que darán seguimiento a las 250 acciones del Plan Michoacán y en los cuales se destinarán recursos por más de 48,000 millones de pesos. Este plan tiene como propósito impulsar la economía y el desarrollo del Estado bajo 5 ejes fundamentales. 1. Apoyar la economía familiar. 2. Apoyo a la productividad, la educación y el patrimonio cultural. 3. Impulso a la infraestructura moderna y vivienda digna. 4. Apoyo al sector salud. Y 5. Desarrollo social y sustentabilidad. En ningún otro estado de la República se ha constituido un instrumento ciudadano como el que se constituye hoy, donde la sociedad tendrá una participación activa y organizada. Este plan es parte de la estrategia para recuperar la paz, la seguridad y generar el desarrollo económico de la entidad. Regresamos con nuestros analistas a la mesa de El Primer Café. Yo creo que también es importante subrayar que este evento del día de ayer se lleva a cabo ahora que Fausto Vallejo salió, creo que ya pidió unos días para poder irse a hacer una revisión médica. A ver, no pidió unos días, dijo que va a ir un fin de semana a hacerse el chequeo médico que es anual. Sí. O sea, no es pero lo mismo no es lo mismo. No es pedir licencia una vez más, porque no hay ni siquiera licencia. Pero de todos modos, considerando que sí tuvo que irse ¿cuánto se fue? 3 meses. El hecho va a ser nota el hecho de que la enfermedad del gobernador de Michoacán es un tema. Pero hay un giro, ¿no? No solamente en comunicación, sino en radicalización del argumento. Sí. De origen, esta administración ha dicho que el problema de inseguridad no es solamente en sí mismo ese tema, sino un tema de prevención y de recursos y de economía. Sí. Esto es hacerlo explícito. A mí me parece interesante que Michoacán fue asignado al secretario de Gobernación, Guerrero al secretario de Hacienda. Y va el secretario de Hacienda a hablar de 2 temas muy importantes. Uno que sí le compete, que es la parte económica. La otra es lo que mencionábamos en un principio del programa, lo que le toca, se cruza un poco con la PGR, la parte de lavado de dinero e ir sobre las empresas, pero ya lo había anunciado. Y no es lo principal, ¿no? Van a seguir en este modelo de la Kingpin Act de Estados Unidos para ir cerrando todas las fuentes de financiamiento. Pero que vaya y que plantee ya la parte económica. Y muy directa y muy abajo, apoyo a la economía familiar, productividad y educación, infraestructura moderna, sector salud, desarrollo social. Es fundamental para Michoacán porque Michoacán, pese a todo lo que se ha visto en todos estos últimos meses, sigue siendo el principal productor agrícola, más que el granero de México, que es Sinaloa. Ahora, también surge de este Consejo Ciudadano donde se llevó a cabo este evento, o sea, reunión de ciudadanos civiles que están interesados en darle seguimiento a todo lo que está haciendo el gobierno federal. En cierta forma, este consejo se supone que va a ser el observador civil de este proceso. Se tiene que incorporar la sociedad civil, porque no hay presión. No hay rendición de cuentas. Pero ellos, ¿qué dijeron? Fue muy claros, por favor, gobierno federal, no te vayas. Te necesitamos aquí, es importante que continúe una presencia importante del gobierno federal. Entonces, yo creo que desde una perspectiva mediática, a lo mejor este evento era una forma como de cerrar el círculo de lo que empezó hace un año, en donde era una propuesta muy enfocada al tema de seguridad y ahora termina con una estrategia muy enfocada al tema económico y al tema de desarrollo, y lo que le está diciendo la sociedad civil en Michoacán, no te vayas, todavía falta mucho que hacer aquí. Y esto es de largo plazo y es preventivo. Y es de largo plazo. Xochitl Pedrosa dice, pero por supuesto que sí deben dar más noticias con análisis. Con análisis. Con muchas noticias. Oigan, nos vamos a Brasil. ¿Estamos qué? ¿A una semana? Un poco casi. 8 días. Semana, 8 días. Mañana, dentro de 8 días. Sí, empieza el Mundial y crece la inconformidad por este evento de fútbol. Veamos. A 8 días de que inicie Brasil 2014, el Centro de Investigaciones Pew reveló que 6 de cada 10 brasileños no están de acuerdo con la celebración del torneo deportivo, ya que aseguran los miles de millones de dólares gastados podrían haber sido destinados a servicios de salud, escuelas y transporte público. Según el estudio, la inflación es el mayor problema del país sudamericano, pues las 2/3 partes de los encuestados dijeron que la economía está en mal estado.
mientras que solo el 32% considera que las cosas van bien. Esto muestra un cambio de actitud con respecto a 2013, cuando el 59% creía que el país estaba en buena forma económicamente. Por ello, el desempeño de la presidenta Dilma Rousseff obtuvo calificaciones negativas debido al mal manejo en temas importantes de agenda nacional, lo que significa un fuerte golpe para la misma, quien buscará reelegirse en octubre próximo. Regresamos con nuestros analistas a la mesa de El Primer Café. Esta medición de Pew se me hace muy relevante porque coincide mucho con la de Ibope, que es la gran empresa nacional brasileña. De hecho, cuando los brasileños hablan de puntos porcentuales, no lo refieren como por ciento, sino dicen puntos Ibope. O bajaste tantos Ibopes o subiste tantos Ibopes. Pero esta información que trae el Pew, esta ONG en Estados Unidos, coincide plenamente con lo que está diciendo Ibope, y probablemente este dato que se citó es grave, pero hay uno que podrá ser todavía más crítico, que es el nivel de satisfacción o insatisfacción de los brasileños. Del 2011 venía 52% de satisfacción contra 48% de insatisfacción, 2012 pasa a 58% de insatisfacción, 2013 55% y en el 2014 estamos en 72% de insatisfacción contra 26% de satisfacción. Con la situación de Brasil. Muy largo para la presidenta de Pues en la entrevista con el New York Times, lo que está diciendo es que ella defiende de manera muy vehemente su récord económico, es lo que dice hoy el New York Times en una entrevista de 1 hora, una insólita entrevista en el Palacio Presidencial en Brasilia. Y lo que le dice Dilma Rousseff al corresponsal del New York Times en su defensa es que pues se ha reducido la pobreza, ha sacado a millones de brasileños de la pobreza y los ha llevado a las clases medias. El ingreso de los brasileños más pobres está por encima de la tasa de inflación y dice, no lo hemos hecho mal. Dice, yo creo que estamos haciendo un buen trabajo. Bueno, eso contrasta con las imágenes que estamos viendo en televisión y el hecho, y la verdad, que lo que más le tiene que doler al brasileño en este momento es los precios que están pagando por muchos productos, simple y llanamente por la demanda que va a haber, ya sea en transporte, en comida, en hoteles, o sea, todo lo que gira alrededor de este evento automáticamente te sube los precios de la mayoría de los servicios. Y con un problema extra que creo que lo hereda de Lula. Lula es un poco quien posiciona la política social, quien hace los grandes avances y le quita mérito a, digamos, si bien los dos son miembros del PT, ya no tiene el mismo impacto que tuvo Lula. Y eso yo creo que es un problema para Dilma Rousseff, porque simplemente está repitiendo fórmulas de un gobierno del Partido del Trabajo que ya existía y le quita en buena medida mérito. Independientemente de los logros y lo que digan los números, perceptualmente ya no se siente igual. Oiga, se nos acabó el tiempo, pero los dejamos con la información que tenemos al momento sobre esta alerta en territorio mexicano por la depresión tropical Boris. Durante esta madrugada, la Comisión Nacional del Agua informó que el fenómeno impactó en las inmediaciones de Barra de Tonalá, en la costa de Chiapas, y pues muchísima precaución. Están hablando ya para Veracruz, Oaxaca, Quintana Roo, entonces muchísimo cuidado. Bueno, los dejamos, se nos acabó el tiempo, nos vamos. Pero hay cosas donde no se pueden perder, que no se pueden perder. Ah, claro, y nos vamos y los dejamos con esta información. Me encanta estas cápsulas. Nos vamos, adiós, hasta mañana. Ya nos vamos, pero esto no se lo puede perder. En Reino Unido sí son bastante creativos a la hora de luchar. Si no me cree, mire estas imágenes. Hace unos días se realizó la edición número 38 del Campeonato de Luchitas con los Pies, en donde solo está permitido utilizar las plantas y dedos de los pies para derrocar a su rival. Lo único que se necesita para concursar es una prueba de higiene y mucha, pero mucha resistencia. Esta competencia, además de ser divertida y un poco dolorosa, tiene una gran causa: recaudar fondos para la caridad. Así nos despedimos, pero recuerde que si se trata de algo raro, loco o divertido, seguro es algo que no se puede perder.
Disfruta con nosotros una buena taza de café. Uno casi puede predecir que va a aumentar en los homicidios y la violencia. Es que ahí está también hospedado un líder del cártel del Golfo. Entonces realmente iban sobre él. Nuestra cifra negra en periodos vacacionales, si bien ha bajado, no deja de ser significativa. El debate internacional entre Occidente está precisamente basado sobre el tema de la inequidad de ingresos. El mejor debate y un sofisticado análisis con la información de primera mano la degustamos con una buena taza del primer café.